Se dice que la música puede tocar el alma, pero ¿qué pasa cuando la música quiere robarla? Esta es la historia de Pedro Castillo, un mariachi cuyo talento era tan grande como su desesperación y de la melodía maldita que lo condenó para siempre. Pedro vivía por y para su guitarra. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas y su voz, potente y clara, podía contar historias de amor y desamor como nadie. Pero en los pueblos pequeños, el talento no siempre es suficiente para llenar el estómago. Noche tras noche, tocaba en cantinas casi vacías por unas pocas monedas. Veía como músicos con menos alma que él conseguían contratos, fama y fortuna, mientras su arte se marchitaba en la indiferencia. La frustración se convirtió en una sombra que lo seguía a todas partes, un veneno que le amargaba cada nota que tocaba. Estaba estancado y la desesperación comenzó a susurrarle ideas terribles al oído. Una noche, ahogando sus penas en el fondo de una botella, un anciano de la cantina se le acercó. Sus ojos, nublados por los años y el tequila, parecían ver directamente el abismo en el alma de Pedro. Le habló en susurros de una leyenda, una historia que los viejos contaban para asustar a los jóvenes ambiciosos. La leyenda de la encrucijada del diablo, un lugar perdido en el desierto donde, a la medianoche, se podía hacer un trato para obtener cualquier cosa que el corazón deseara. El precio, claro, era el alma. Pedro, en su borrachera y desesperación, se rió, pero la semilla de la idea ya estaba plantada en su mente. Días después, con los bolsillos vacíos y el corazón lleno de amargura, recordó las palabras del anciano. ¿Qué más podía perder? Decidió que valía la pena el riesgo. Siguiendo las crípticas indicaciones, caminó durante horas bajo la luna hasta llegar a un cruce de caminos polvorientos en medio de la nada. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón asustado. Justo a la medianoche, esperó con su guitarra en mano y el alma en un hilo. No apareció un demonio con cuernos y cola de fuego. En su lugar, de las sombras emergió la figura de una mujer. Era anciana, encorvada, y su rostro estaba surcado por arrugas tan profundas que parecían mapas de lugares olvidados. Pero lo más aterrador era su sonrisa, una boca casi desdentada, donde los pocos dientes que quedaban estaban picados, negros y afilados como garras. Sus ojos brillaban con una malicia antigua y un poder que helaba la sangre. La anciana, con su voz como el raspar de una lija sobre madera vieja: sé lo que buscas, mariachi. ¿Quieres la fama? ¿Quieres que el mundo se arrodille ante tu música? Pedro, paralizado por el miedo, solo pudo asentir. La mujer continuó: te daré todo. Serás más grande que cualquier leyenda. Tus canciones se escucharán en cada rincón del mundo. Pero todo tiene un precio. Ella le explicó el pacto. Él no entregaría su alma de la manera tradicional. En su lugar, debía componer una canción, una melodía específica que ella le dictaría en sueños. Una canción con un poder oscuro, una letra que llevaría un mensaje oculto. Esta canción será tu obra maestra, le dijo con su sonrisa espeluznante. Y a través de ella, gobernarás el mundo de la música. Solo tienes que cantarla. Ese es el trato. Desesperado por el éxito, Pedro aceptó sin dudarlo un segundo. La anciana puso un dedo huesudo y frío sobre su frente, y él cayó en un profundo sueño. Despertó al amanecer en ese mismo cruce de caminos, pensando que todo había sido una pesadilla inducida por el cansancio. Pero entonces la sintió. Una melodía nueva, vibrante y extrañamente hipnótica, resonaba en su cabeza. La letra fluía hacia él como un río oscuro, palabras que hablaban de un amor eterno, de un paraíso sin fin, pero con un trasfondo siniestro que él mismo no lograba comprender del todo. Se sentía antinatural. Ann corrió a su casa y, sin poder controlarse, sus dedos encontraron las notas en su guitarra. La canción era una obra maestra. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo. Esa misma noche, la estrenó en la cantina. Desde la primera nota, el bar quedó en un silencio sepulcral. La gente dejó sus bebidas, sus conversaciones se apagaron. Todos los ojos estaban fijos en Pedro Hahn. La melodía los envolvió, los hipnotizó. Cuando terminó, el silencio se mantuvo por un instante antes de estallar en un aplauso atronador. La gente lloraba
gritaba su nombre, le arrojaban dinero. Nunca había sentido algo así. La profecía de la anciana se cumplió con una velocidad aterradora. En cuestión de semanas, la melodía del alma eterna, como la llamaron, era un fenómeno. Un productor lo escuchó y lo llevó a la capital. Las radios no dejaban de ponerla. Pedro Castillo pasó de ser un desconocido a la estrella más grande de México. Llenaba estadios, ganaba premios y acumulaba una fortuna inimaginable. Vivía el sueño que siempre había anhelado. Pero pronto empezó a notar algo extraño. En sus conciertos veía que el público entraba en una especie de trance. Cantaban la letra con una devoción fanática, sus ojos vacíos, perdidos en la música. Y después, las noticias comenzaron a llenarse de informes preocupantes. Personas que desaparecían sin dejar rastro. Familias enteras que se desvanecían. Lo único que conectaba todos los casos era que eran grandes admiradores de su música. La policía estaba desconcertada. Una noche, después de un concierto masivo, Pedro se miró al espejo. El hombre que le devolvía la mirada estaba demacrado, con ojeras profundas y una expresión de terror perpetuo. Ya no disfrutaba de la fama. El peso de la canción lo estaba aplastando. Entonces se dio cuenta de la verdad, la horrible trampa oculta en la letra. La canción no solo era un éxito, era un conjuro, un hechizo que atrapaba las almas de quienes la escuchaban con verdadera devoción. El paraíso sin fin del que hablaba la letra no era una metáfora, era una promesa literal de un lugar al que las almas eran arrastradas, un limbo oscuro del que no había regreso. Y él, Pedro, era el flautista de Hamelin, llevando a miles de almas inocentes a su perdición con cada interpretación. El diablo, en la forma de esa anciana, no quería solo su alma, quería un cobrador, un cosechador de almas. Y su canción era la hoz. Intentó dejar de cantarla, pero no pudo. El pacto lo obligaba. Si intentaba tocar otra cosa, sus dedos se negaban, su voz se quebraba. La melodía vivía dentro de él. Era un parásito que lo controlaba. En un último y desesperado intento por romper la maldición, durante su concierto más grande en el estadio más importante del país, intentó cambiar la letra. Con todas sus fuerzas, trató de advertir a la gente, de gritarles que huyeran, pero cuando abrió la boca, solo salió la letra maldita, más potente y seductora que nunca. El público, en su trance, ni siquiera notó su lucha. Mientras cantaba, vio entre la multitud, en primera fila, a la anciana. Su sonrisa negra y podrida era más ancha que nunca. Lo saludó lentamente con su mano huesuda. En ese momento, Pedro comprendió su destino. No era una estrella, era un prisionero. Su escenario era su celda, su guitarra eran sus cadenas, y su voz, su eterna condena. Estaba maldito a cantar esa canción por toda la eternidad, atrayendo almas a la oscuridad, sintiendo el peso de cada una de ellas sobre sus hombros. La fama que tanto anheló se convirtió en su infierno personal, un infierno del que no podía escapar, porque él mismo era la música del diablo. Y hasta el día de hoy, hay quienes dicen que si escuchas con atención en la radio, a altas horas de la noche, aún puedes oír una vieja canción de mariachi, una melodía hermosa y triste, que parece llamarte, prometiéndote un paraíso del que nadie nunca ha regresado. Gracias por quedarte hasta el final de esta aterradora historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más leyendas oscuras como esta. Nos vemos en el próximo video.